Mi granja quedó reducida a un esqueleto humeante. Todo lo que construí durante 4 décadas se convirtió en cenizas en una sola noche. Y para rematar, mi propia familia me llamó mendiga. A mis 68 años jamás imaginé que acabaría de pie bajo un aguacero torrencial, con la ropa pegada al cuerpo y las manos temblando, suplicando ayuda, para que mi hijo me cerrara la puerta en la cara. A veces la vida caprichosa y cruel golpea cuando una ya cree haberlo visto todo. Lo que ellos no sabían es que yo conocía a un multimillonario y que él sí vendría a rescatarme. Esto que has escuchado lo cuenta Marcela, la protagonista de esta historia. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Soy Cristina, la creadora de Crisol de Relatos y su narradora. No sé si habrás notado por mi acento que te hablo desde España. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me escuchas tú. Acompáñame porque lo que está a punto de pasar no te dejará indiferente. El incendio comenzó a las 4 de la madrugada. Marcela despertó con el olor sofocante del humo colándose en sus pulmones y vio cómo las llamas devoraban la cocina en cuestión de segundos. Los bomberos explicaron que había sido un fallo eléctrico en el viejo granero, y aunque intentó salvar algo, cualquier cosa, todo lo que amaba se consumió antes de que amaneciera. Los últimos años habían sido duros, tan duros que había dejado de pagar la póliza completa del seguro para poder mantener la explotación a flote. Ahora no quedaba nada, solo las botas embarradas, la ropa chamuscada y la desesperación atravesándole el pecho. Sin otra opción, caminó hasta la casa de Néstor, su hijo. La vivienda estaba en una de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad. Fachada impecable, setos podados al milímetro, luces cálidas iluminando un porche amplio y moderno. Era un entorno que siempre le resultó ajeno. Demasiado pulido, demasiado silencioso. Todo aquello pagado en gran parte gracias al dinero que Patricia había heredado de su familia, una estirpe acomodada de la que nunca dejaba de presumir. Marcela tocó el timbre y esperó. Cuando la puerta se abrió, fue Patricia la que apareció primero. Un conjunto de punto claro, el pelo recogido con una perfección casi antinatural y una expresión de desagrado inmediato al verla. «Marcela», dijo sin molestarse en forzar una sonrisa, «¿qué haces aquí?» Antes de que ella pudiera responder, Néstor se asomó detrás de su esposa. Él sí llevaba ropa más informal, pero con ese aire distante, como si estuviera por encima de todo. «Mamá, estás...» La recorrió con la mirada. «Hecha un desastre». Marcela tragó saliva. «Ha habido un incendio, hijo, en la granja. Lo he perdido todo. Solo pido quedarme aquí unos días, hasta que encuentre qué hacer». Patricia soltó una carcajada breve e incrédula. «¿Aquí? ¿En esta casa? Marcela, por favor, piensa un poco». Néstor cruzó los brazos. «Mamá, esto es una zona residencial muy cuidada. Tenemos vecinos que son jueces, empresarios. No puedes llegar así, sin avisar, empapada y sin casa», remató Patricia, con ese tono que siempre había usado para dejar claro quién estaba arriba y quién no. «No podemos permitirnos este espectáculo». El estómago de Marcela se encogió. «Soy tu madre, Néstor». «Mira cómo vienes, pareces una mendiga», respondió Patricia sin pudor alguno. «No voy a permitir que entres y me dejes todo lleno de barro y hollín. ¿Qué van a pensar los vecinos?» Néstor no la defendió, ni siquiera la miró. «Busca un albergue», sugirió él, «o algún programa social. Aquí no puede ser». Marcela sintió cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Intentó hablar, pero Patricia ya había dado un paso adelante. «Lo siento, Marcela, no podemos ayudarte», y la puerta se cerró. Así, sin más, con la misma frialdad con la que se arroja una carta no deseada al cubo de la basura. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo podía Néstor, el niño al que había criado con tanto amor, tratarla de una forma tan cruel? Marcela se quedó allí, inmóvil, mientras la lluvia arreciaba. El sonido metálico del portazo resonó más fuerte que el propio trueno que estalló en el cielo. Temblorosa, dio unos pasos hacia la acera. No sabía si tenía frío, miedo o una mezcla insoportable de los dos. No tenía hogar, no tenía dinero,
no tenía a nadie. Mientras la lluvia le calaba hasta los huesos, Marcela sintió un tirón en el pecho, como si algo desde muy dentro le exigiera que no se rindiera. Entonces lo recordó. La tarjeta. La llevaba guardada en la cartera desde hacía años, doblada, ajada por el tiempo, casi descolorida. La sacó con manos temblorosas, procurando que no se deshiciera bajo el agua. Adrián Velasco, director general, Velasco Inversiones Inmobiliarias. A Marcela se le hizo un nudo en la garganta. Adrián, el niño que había llegado a su granja con apenas 7 años, flaco, tembloroso, con la ropa demasiado grande y la mirada demasiado triste. Iba a ser una acogida temporal, pero se quedó. Ella supo desde el principio que había algo excepcional en él, una nobleza innata, una inteligencia viva y una bondad que desarmaba. Lo crió como a uno más, y él se convirtió pronto en una presencia luminosa en la granja, un regalo inesperado. Pero esa misma luz era la que Néstor, su hijo, nunca soportó. Desde pequeño lo miró con recelo, incapaz de aceptar que aquel chico que no llevaba su sangre ocupase un lugar tan grande en el corazón de su madre. A los 18 años, con el mejor expediente académico de toda la comarca, Adrián consiguió una beca completa para estudiar en la universidad. Antes de subirse al autobús, le dio un largo abrazo. «Algún día te cuidaré yo a ti», le prometió, «como tú me cuidaste a mí». Y se fue. Después vinieron los años en los que la distancia, la vida adulta y las obligaciones fueron marcando ritmos distintos. Adrián y Marcela seguían hablándose, mensajes en fechas importantes, alguna videollamada rápida, breves conversaciones para saber que el otro estaba bien. Pero él nunca entraba en detalles sobre su vida profesional y ella tampoco preguntaba demasiado, orgullosa como era. Marcela sabía por esas conversaciones y algún comentario suelto que a Adrián le iba muy bien en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Lo que nunca imaginó fue cuánto. La tarjeta seguía mojándose entre sus dedos. Sin pensarlo más, sacó su viejo móvil, con la pantalla rayada y la carcasa abollada, y marcó el número. El corazón le latía tan fuerte que casi no escuchó el tono. «¿Mamá Marcela?», respondió él al fin con cierta sorpresa. «¿Todo bien?». La voz era más profunda y segura que cuando era joven, pero seguía teniendo esa calidez que ella reconocería en cualquier parte. Ella tardó un segundo en poder hablar. «Adrián». Él guardó silencio, uno de esos silencios atentos de hijo que escucha y que nota que algo no va bien. «¿Qué ha pasado?», preguntó, esta vez muy serio. «¿Estás en casa?». Marcela sintió cómo la garganta se le cerraba. «No, ha habido un incendio. Adrián, necesito ayuda». No hizo falta explicarle más. La respuesta llegó inmediata, firme, sin titubeos. «Voy para allá ahora mismo, no te muevas». La llamada terminó y Marcela avanzó como pudo hasta el porche vacío de una casa cercana. Se encogió bajo el alero intentando protegerse de la lluvia que golpeaba con fuerza las baldosas. Cerró los ojos un momento y se preguntó cómo podía Néstor, su propio hijo, cerrarle las puertas mientras aquel niño sin pasado se convertía en su único refugio. Adrián llegó a la vida de Marcela a mediados de los 90, cuando ella tenía 38 años y trataba de sacar adelante la granja tras la muerte de su marido. Néstor apenas era un niño y la casa entera parecía ir siempre justa de fuerzas. La trabajadora social le pidió ayuda para acoger temporalmente a un niño del centro de acogida. «Solo unas semanas, hasta encontrarle una familia», le dijo. Pero en cuanto Marcela vio a aquel pequeño de 7 años, delgado, silencioso, con la mirada rota, supo que no sería capaz de dejarlo marchar. Adrián llegó como un animal asustado. No hablaba, tenía pesadillas y venía de varios acogimientos fallidos. Marcela no preguntó de dónde venían sus cicatrices. La primera noche se quedó rígido, esperando que también ella lo mandara fuera. En lugar de eso, Marcela se sentó a su lado y le leyó un cuento acariciándole el pelo. Él lloró en silencio hasta quedarse dormido. Néstor lo rechazó desde el principio. Decía que era raro, que no pertenecía a la familia, y se enfurecía cuando veía a Adrián sentado con su madre revisando las cuentas o ayudando en las tareas del campo. Marcela intentaba equilibrar el tiempo entre ambos,
Pero Adrián necesitaba más: atención, paciencia y un hogar estable por primera vez en su vida. Con los meses, el niño floreció. Era inteligente a un nivel sorprendente. Reorganizó el riego con 10 años. Llevaba las cuentas mejor que muchos adultos y aprendía todo con una rapidez que desconcertaba. Marcela lo veía claramente. Aquel niño llegaría lejos. Néstor, en cambio, acumulaba resentimiento. Cada logro de Adrián se convertía en una queja, cada muestra de cariño en una acusación. Y el día que Adrián cumplió 13 años, la tensión estalló, porque Marcela lo adoptó legalmente y Néstor, que tenía 15 entonces, no lo aceptó. En mitad de una comida familiar, explotó. «Ese niño no es mi hermano, por muchos papeles que lo digan, nunca lo será». Adrián fingió no escuchar, pero Marcela lo encontró esa noche llorando en el granero, sentado en la paja con los hombros encogidos. «Debería irme», susurró él sin levantar la mirada. «Néstor sería más feliz si yo no estuviera aquí». Marcela lo abrazó con fuerza. «Tú no vas a ningún lado, Adrián. Esta es tu casa. Ahora tú eres mi hijo igual que él». Pero Néstor nunca lo aceptó. Aún así, Adrián siguió adelante. Era brillante, el mejor estudiante del instituto, beca completa para estudiar administración y dirección de empresas. Cuando llegó la carta de admisión, Néstor volvió a estallar. Claro, él lo consigue todo, el hijo perfecto, que nunca fue realmente tu hijo, por cierto. Adrián oyó esas palabras desde las escaleras, igual que aquella vez en la cena, y algo en él se resquebrajó. Se marchó a la universidad con más dudas de las que confesó. Siguió en contacto con Marcela, llamadas semanales al principio, cartas, mensajes cortos cuando el trabajo empezó a absorberle. Nunca dejó de enviarle dinero a escondidas para ayudar con la granja, pero el rechazo de Néstor había dejado una herida silenciosa y la distancia fue creciendo. La última vez que se vieron en persona fue 10 años atrás, en el funeral de Teresa, la hermana de Marcela. Él ya era un hombre hecho y derecho, traje caro, coche brillante, esa seriedad elegante de alguien que había aprendido a triunfar. Pero cuando la abrazó, volvió a ser el niño que una vez había llorado en su regazo. Néstor, en cambio, lo trató como a un extraño. Después del funeral, Adrián regresó a su vida en la ciudad. Marcela se quedó luchando sola por la granja, mientras Néstor se avergonzaba cada vez más de sus orígenes. Allí, bajo la lluvia, esperando a que Adrián llegara, Marcela no podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto al llamarlo. ¿Tenía derecho? ¿La recordaría como la mujer que lo crió o como un capítulo que ya había cerrado? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para que pueda seguir contando más historias llenas de emociones. Tu apoyo es muy importante para mí. Vamos a ver qué sucedió después. El ruido de varios motores potentes la sacó de sus pensamientos. No eran coches normales, eran todoterrenos negros, idénticos, avanzando en formación por la calle residencial como si escoltaran a un jefe de estado. Frenaron frente a la casa de Néstor con una precisión casi militar. Las puertas se abrieron al mismo tiempo, y varios hombres trajeados, con pinganillos y gesto impasible, descendieron primero. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Otros salieron directamente a la puerta, móviles en alto, grabando la escena sin disimulo. En aquel barrio, acostumbrado a silencios elitistas y coches de lujo, aquello era completamente distinto. Era poder, poder de verdad. Marcela sintió un vuelco en el estómago. ¿Adrián había venido así? Entonces, una de las puertas traseras se abrió y él apareció. Por un segundo no lo reconoció. El hombre que bajó del coche era alto, impecablemente vestido, con un traje que dejaba claro que el éxito lo había acompañado durante años. Caminaba con seguridad, como alguien acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Pero cuando se quitó las gafas de sol y sus ojos se encontraron con los de ella, todo cambió. Ahí estaba Adrián, esa mirada limpia, leal, y esa sonrisa suave que siempre había sido su refugio. «Mamá», dijo él con una voz que se quebró por un instante. Adrián avanzó hacia ella sin pensarlo. El porte elegante, la escolta, el traje impecable, todo eso desapareció en cuanto estuvo a 1 metro de Marcela. En sus ojos apareció un destello que ella reconoció al instante,
el mismo que tenía el niño asustado que una vez llegó a su granja buscando un lugar donde pertenecer. La abrazó con tanta fuerza que Marcela perdió el aliento. Sintió el calor de su cuerpo, la firmeza de sus manos en su espalda, y las lágrimas le llegaron antes de poder contenerlas. «Estás calada hasta los huesos», murmuró él con la voz tomada. «¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera?» «Eso da igual», respondió ella sin soltarle. «Has venido, eso es lo único que importa». Adrián se separó lo justo para verla mejor, con una ternura que desarmaba. «Claro que he venido», dijo con una seguridad tranquila. «Eres mi madre, Marcela. Siempre voy a aparecer cuando me necesites». Se quitó el abrigo, caro, pesado, de lana fina, y se lo puso sobre los hombros con un gesto casi ritual. Olía a él, a su colonia discreta, elegante, a un mundo que ella apenas comprendía. «Cuéntame qué ha pasado», pidió, tomando sus brazos entre las suyas para calentarlas. Marcela le explicó el incendio, la pérdida de la granja, el camino hasta allí, y finalmente, el momento en que Patricia le había cerrado la puerta en la cara. Al mencionar ese detalle, vio cómo la mandíbula de Adrián se tensaba hasta marcarse. «¿Que te hicieron qué?», preguntó él en un tono tan helado que Marcela sintió un latigazo de miedo. «Adrián, no quiero líos», susurró ella con un hilo de voz. «Solo buscaba un lugar donde pasar la noche». Él negó despacio sin apartar la mirada. «Conmigo ya no vas a suplicar nada», dijo. «Se acabó. Has pasado demasiado tiempo aguantando lo que no merecías. Estás en casa, ¿me oyes? Estás en casa». En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Néstor salió primero, con gesto tenso, seguido de Patricia, que ya llevaba puesta su sonrisa falsa de anfitriona molesta. Adrián se limitó a observarlos con una calma tan fría que incomodaba. Cuando Marcela presentó a su hijo como pudo, la reacción de ambos fue instantánea. La sonrisa de Néstor se evaporó, y Patricia perdió todo el color en el rostro. No esperaban ver al chico al que siempre habían despreciado, convertido en un hombre que llegaba rodeado de escoltas. «Hola, hermano», dijo Adrián finalmente, con un tono plano y cortante. Fue suficiente para borrar cualquier rastro de cordialidad. Patricia intentó mantener la compostura, incluso ofreció su mano, que Adrián ni siquiera miró. El ambiente se tensó hasta casi romperse. Marcela percibió cómo su hijo evaluaba la casa, el coche de Néstor, el jardín, como si todo formara parte de un inventario que él conocía mejor que sus propios propietarios. Ella sabía que Adrián era inversor inmobiliario, pero no imaginaba hasta qué punto estaba implicado en aquel barrio. Poco después, él mismo lo aclaró con una frialdad meticulosa. Explicó que una parte importante de las propiedades de la urbanización estaban financiadas, gestionadas o supervisadas por Velasco Inversiones Inmobiliarias, incluida la casa de Néstor y Patricia. «Quizá os suena», dijo Adrián con absoluta calma. «Somos una de las mayores compañías inmobiliarias del país. También gestionamos financiación para varias promociones de esta zona y tenemos intereses en construcción y desarrollo urbano». Patricia dio un pequeño paso atrás, trastabillando como si le hubieran soltado un golpe. ¿Eres millonario?», susurró sin poder apartar la mirada de él. «Multimillonario», la corrigió Adrián, con un tono neutro como quien comenta el tiempo. «Pero eso ahora no importa». Se giró hacia Marcela y su expresión cambió de forma radical. Toda la dureza desapareció. «Lo que importa es que mi madre necesita ayuda, y he venido a dársela». Néstor, herido en el orgullo, trató de recuperar algo de autoridad. «¿Tu madre?», escupió. «Vamos, hombre, no es tu madre, solo es la mujer que te cuidó un tiempo porque nadie más te quería». El gesto de Adrián se transformó en un instante, se endureció como una losa, dio un paso hacia adelante y Néstor retrocedió al momento, sin dignidad ni valentía. «Mucho cuidado con lo que dices sobre mi madre», advirtió Adrián con una voz tan baja que erizaba la piel. «Adrián», intervino Marcela poniéndose entre los dos, «no merece la pena». Él parpadeó, respiró hondo y recuperó el control. «Tienes razón», asintió apoyando una mano en el brazo de Marcela con suavidad. «No merece la pena». «Vámonos, mamá, tenemos mucho de qué hablar». Dentro del coche, Marcela le preguntó si realmente había invertido en la casa de Néstor.
La respuesta fue simple, casi suave. Entre otras cosas, llevo años observándolos, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Adecuado para qué?, preguntó ella. Para que veas de una vez quiénes son de verdad los que te dieron la espalda. Marcela se quedó mirando por la ventanilla mientras Néstor y Patricia quedaban a lo lejos. Por primera vez no sintió culpa, sintió justicia. La mansión de Adrián dejó a Marcela sin aire. Era elegante sin ser exagerada. Techos altos, ventanales enormes, muebles modernos que parecían hechos a medida. Refinada, sí, pero cálida, nada que ver con la ostentación fría de la casa de Néstor. «Bienvenida», dijo Adrián mientras uno de sus empleados le abría la puerta del coche del convoy. Le ofrecieron ropa seca, unos pantalones amplios y una camisa de lino suave, y una manta ligera para entrar en calor. Luego le llevaron un té caliente, que removió con una pequeña cucharilla de plata que tintineó suavemente contra la taza. Se acomodaron en el estudio de Adrián, una habitación llena de libros y fotografías. Marcela reconoció algunas de su época universitaria, inauguraciones de proyectos, premios, pero en el centro del escritorio vio una imagen que le apretó el pecho. Ella abrazando a Adrián cuando lo adoptó con 13 años, ambos sonriendo con ternura. «Nunca la he movido de ahí», dijo él al notar que la miraba. «Siempre la tengo delante cuando empiezo el día». Se sentó frente a ella. Ya no tenía la expresión del empresario rodeado de escoltas con el que había llegado, sino la de aquel niño que, cuando algo le preocupaba, se quedaba en silencio antes de hablar. «Mamá», dijo finalmente con un tono grave, «necesito contarte algo que he descubierto sobre Néstor y Patricia». Marcela sintió cómo se le tensaba el estómago. No podía ser nada bueno. «¿Qué es?», preguntó. Adrián se levantó, abrió un archivador y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. La dejó sobre la mesa con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Le contó que 5 años atrás había contratado a un investigador privado para asegurarse de que ella estuviera bien, ya que siempre rechazaba cualquier ayuda directa. Gracias a eso pudo pagar en secreto su hipoteca durante 3 años y cubrir varias facturas sin que ella lo supiera. Pero la investigación reveló algo mucho peor. Patricia llevaba años robándole. Los documentos mostraban sobrecostes en reparaciones, préstamos trampa y seguros manipulados. El ejemplo más claro era la reparación eléctrica del granero. Patricia le había enviado a una empresa que en realidad era de su familia y le cobró casi el doble. Ese patrón se repetía en cada arreglo y en cada trámite. En total, durante 8 años, Patricia había desviado unos $100.000, lo que explicaba por qué la granja se había hundido económicamente, por qué el seguro quedó incompleto y, en última instancia, por qué el incendio lo había destruido todo y no podía costear la reparación. Marcela sintió como la traición la atravesaba como una estaca. Los documentos eran claros. Patricia llevaba años desviando dinero mediante facturas infladas, préstamos manipulados y seguros amañados. En los extractos de la cuenta conjunta con Néstor figuraban depósitos que coincidían exactamente con cada estafa. Por tanto, su hijo, lejos de ser ajeno, aparecía beneficiándose también. Entre los movimientos recientes destacaba la compra de un reloj de lujo que él había llevado a un evento familiar, pagado el mismo día en que a Marcela le cobraron de más por la reparación del tejado del establo. Todo estaba conectado. Todo había sido deliberado. «Entonces Néstor lo sabía», dijo finalmente temblándole la voz. «Por supuesto», respondió Adrián señalando los extractos. Los dos estaban metidos en esto. Marcela sintió como el aire le faltaba. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me harían esto?». Adrián se arrodilló frente a Marcela y le explicó, con una firmeza que no le había visto nunca, que Patricia y Néstor actuaron así porque creyeron que nunca descubriría nada. La habían tratado siempre como a una mujer ingenua que no entendía de negocios, convencidos de que podían aprovecharse sin consecuencias. «Se equivocaron», añadió él. «Yo sí te respeto y nunca dejé de vigilar desde lejos». Marcela le preguntó qué pensaba hacer, pero la respuesta llegó antes de que pudiera prepararse. Adrián se acercó a la ventana y confesó que ya había actuado. Patricia recibiría una carta al día siguiente
confirmando que la hipoteca de la casa había sido trasladada a Velasco Inversiones Inmobiliarias. Compró la deuda 3 meses atrás, en cuanto estuvo seguro de las irregularidades financieras. Ahora me lo deben a mí, dijo. También había reunido documentos que demostraban el fraude fiscal de Patricia y el desvío de fondos que beneficiaba directamente a Néstor. Todo estaba listo para entregar a las autoridades si era necesario. En ese momento sonó su teléfono. Era Néstor. Adrián puso el altavoz. Adrián, la voz temblaba. Necesitamos hablar. Por favor, ven a casa. ¿Para qué iba a volver ahí?, respondió él. Porque somos familia, dijo Néstor desesperado. Porque cometimos errores y queremos arreglarlo. Adrián levantó la mirada hacia Marcela, esperando su decisión. Luego, con una calma helada, contestó: ¿Errores? ¿Así llamas al fraude? Hubo un silencio doloroso al otro lado. Solo dame la oportunidad de explicarlo, suplicó Néstor. Adrián cedió, pero dejó clara una condición. Iré, pero voy con mi madre. Sí, lo que tú quieras, respondió Néstor inmediatamente. Adrián colgó y alzó la vista hacia Marcela. ¿Te ves con fuerzas para enfrentarte a Néstor y Patricia? Ella pensó en todos los años de desprecios disfrazados, en cada humillación asumida en silencio, en la puerta cerrándose en su cara cuando más ayuda necesitaba. Sí, respondió sorprendida por la solidez de su propia voz. Estoy preparada. Mientras se disponían a salir, Adrián apoyó una mano cálida en su hombro. Quiero que tengas algo claro, mamá, dijo con suavidad. A partir de hoy, jamás tendrás que pedir limosna a nadie. Nunca más vas a depender de quienes no te valoran. ¿Y cómo puedes asegurarlo?, preguntó ella, todavía con un temblor que no era del todo miedo. Adrián sonrió entonces, una sonrisa auténtica, de las que le veía cuando era pequeño y buscaba su aprobación. Porque ahora tienes a alguien dispuesto a defenderte contra cualquiera. Alguien que nunca olvidó que, cuando no tenía a nadie, tú me abriste los brazos y me llamaste hijo. La abrazó con fuerza, y Marcela comprendió, con una certeza nueva, que pasara lo que pasara con Néstor, ya no estaba sola. Su hijo de verdad había vuelto. Cuando regresaron a la casa de Patricia, el ambiente había cambiado por completo. Ya no había rastro de la seguridad arrogante con la que se habían despedido horas antes. La puerta se abrió antes incluso de llamar, y Néstor apareció con los ojos hinchados, claramente desbordado por el miedo. «Mamá, gracias por venir», murmuró intentando acercarse. Pero ella no se movió. Permaneció al lado de Adrián, sintiendo por primera vez en muchos años que no era ella quien llegaba a pedir algo, sino quien por fin iba a ser escuchada. Patricia apareció detrás, sin maquillar y visiblemente nerviosa, toda su fachada derrumbada. Adrián dejó su teléfono sobre la mesa y anunció que grabaría la conversación por seguridad legal, ya que el fraude estaba claro. La reacción de Patricia fue inmediata, una mezcla de pánico y resignación. «Somos familia», susurró Néstor finalmente, como si esa palabra bastara para deshacer años de abusos. «¿Familia?», replicó Marcela. «¿Eso le llamas a robarme, mentirme y cerrar la puerta cuando perdí mi casa?» «Mamá, yo no sabía nada», intentó decir Néstor, encogiéndose en el sofá. «No mientas», intervino Marcela poniéndose de pie de golpe. «Adrián me enseñó los movimientos de vuestra cuenta. Vi cada ingreso, cada compra hecha con mi dinero. El reloj de lujo», continuó, «las escapadas de fin de semana, las reformas. Todo mientras yo no podía ni pagar el seguro completo de mi propia casa. Yo pensé que», balbuceó él, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Pensaste qué?», se acercó Marcela clavándole los ojos. «¿Que era tan ingenua que jamás descubriría nada?». La sala quedó en silencio. Entonces Adrián comenzó a explicar con serenidad calculada cómo durante años Patricia había inflado facturas, aplicado comisiones falsas y manipulado contratos aprovechándose de la confianza de Marcela. No se limitó a mostrar documentos. Detalló fechas, importes y coincidencias bancarias que dejaban claro que nada había sido un error. Los intentos de excusarse de Patricia se deshacían antes de empezar. Ella misma sabía que las pruebas eran irrefutables. «Adrián», susurró entonces, «¿qué quieres de nosotros?». Él se recostó en su silla completamente calmado.
Quiero justicia para mi madre. Quiero que recupere cada dólar que le robasteis, con intereses. Esa es una opción. La otra, que le cedáis la casa como compensación parcial. Néstor dio un paso adelante, desesperado. Mamá, por favor, suplicó Néstor cayendo de rodillas frente a ella. Te lo juro, yo no sabía todo lo que Patricia... Yo te quiero de verdad. Sí lo sabías, le cortó Marcela con una rabia antigua temblándole en la voz. Sabías perfectamente de dónde salía ese dinero y nunca te importó. Siempre has creído que yo merecía menos que tú. Tomó aire y continuó. Y no me digas que me quieres. Solo me aguantabas cuando necesitabas algo. Amor es lo que Adrián me demostró viniendo a buscarme bajo la lluvia. Amor es lo que tú me negaste cuando más te necesité. Patricia, temblando, balbuceó que el dinero ya no estaba, que se había invertido todo en la reforma y el nivel de vida que llevaban. Marcela la miró con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Tanta ostentación, tanta arrogancia, construida sobre su ruina. Adrián permaneció firme. Si no os parecen bien las dos opciones que os he dado, os ofrezco una última alternativa. Enfrentar cargos por estafa y fraude fiscal. La decisión es vuestra. Néstor, desesperado, dijo: no podemos ir a prisión, pero si firmamos la cesión de la casa, tendréis que iros, terminó Marcela por él, como yo cuando lo perdí todo. ¿Pero a dónde vamos a ir? Adrián se encogió de hombros. Eso no es nuestro problema. El silencio se hizo pesado hasta que Adrián dejó unos documentos sobre la mesa, los contratos para transferir la casa a Marcela. Les dio un ultimátum, 24 horas para firmar. Si no, iniciaría los cargos por estafa y fraude fiscal. Luego se levantó y ambos se dirigieron a la puerta. Néstor corrió tras su madre agarrándola del brazo. «Mamá, por favor, soy tu hijo, no puedes hacerme esto», gritó. Ella se detuvo mirándolo a los ojos. Por primera vez no veía al hijo que había criado con tanto amor, sino al hombre en el que se había convertido. Egoísta, manipulador, cruel. «No», dijo Marcela con calma. «Tú eres el extraño que me cerró la puerta cuando te necesitaba. La familia no es solo sangre, es cómo actuamos. Mi verdadero hijo es el que vino a por mí». Marcela salió junto a Adrián sin mirar atrás. Por primera vez avanzaba hacia una vida que de verdad le pertenecía. 6 meses después, Marcela disfrutaba de las tardes en el jardín de su nueva casa, la que antes pertenecía a Néstor y Patricia. Donde hubo una fuente pretenciosa, ahora crecen rosales, y entre los árboles frutales que Adrián mandó plantar, vuelve a sentir algo parecido a hogar. Tras el ultimátum, Néstor y Patricia firmaron la cesión de la vivienda apenas unas horas antes del plazo. Se mudaron al día siguiente, cargando cajas hacia un piso pequeño en una zona más barata de la ciudad. Él encontró trabajo como vendedor de coches usados, ella como recepcionista en una consulta. A veces llegan rumores de que no les va demasiado bien, pero Marcela ya no siente ni rabia ni pena, solo paz, porque por primera vez no se siente culpable por ser feliz. Durante toda su vida antepuso las necesidades de los demás a las suyas. Se sintió obligada a perdonar, a olvidar, a tragarse el dolor para evitar conflictos. Pero cuando Adrián la recogió cuando lo había perdido todo, se dio cuenta de que merecía eso. Merecía ser amada sin condiciones. Adrián sigue visitándola todos los viernes. Llega con flores frescas y una botella de vino. Se quita la chaqueta en cuanto entra y le cuenta cómo van sus proyectos inmobiliarios. Ella lo escucha con orgullo. No solo prospera, sino que lo hace sin pisar a nadie. Una tarde llegó con una expresión diferente. «Tengo algo que enseñarte», dijo mientras sacaba su teléfono. Después preguntó: «¿Recuerdas a Sandra, la arquitecta de mi empresa?» La había conocido en algunas de las comidas que Adrián organizaba. Una mujer inteligente, amable, preciosa, que trata a Adrián con el respeto y el amor que merece. Claro, ¿qué pasa con Sandra? Él le mostró una foto, la mano de Sandra luciendo un anillo de compromiso sencillo y elegante. «Adrián, qué maravilloso, cuánto me alegro por vosotros». A partir de ese día, los tres planearon la boda que se celebró en primavera, en el jardín que Marcela había recuperado. Tras la ceremonia, ya de noche, Adrián se quedó con ella en la terraza. «Mamá», dijo con voz más suave,
Sandra y yo hemos estado hablando. Queremos tener hijos y nos gustaría que crecieran aquí, contigo, que tengan una abuela de verdad. Las lágrimas recorrían las mejillas de Marcela, pero eran lágrimas de una felicidad tan profunda que casi la dejaban sin aliento. ¿Estás seguro, Adrián?, susurró. Los dos lo estamos, totalmente, respondió él con esa serenidad que siempre le devolvía la calma. Queremos que nuestros hijos crezcan sabiendo que la familia no es sangre, es amor, y que tengan a una abuela que los va a querer sin condiciones. Abuela, voy a ser abuela, repitió esa palabra despacio, dejándola asentarse dentro de ella como un regalo. Vas a ser la mejor abuela del mundo, dijo Adrián abrazándola con fuerza. Esa noche, al acostarse, Marcela miró la habitación que ahora sí sentía suya. Luminosa, en orden, sin culpas ni sombras del pasado. Comprendió que su vida había dado un giro que nunca imaginó, pero que por primera vez todo tenía sentido. La familia que siempre soñó no había nacido de la sangre, sino de la elección. Adrián la había elegido, Sandra también. Y los hijos que algún día vendrían crecerían sabiendo que fueron elegidos y amados desde antes de existir. Marcela cerró los ojos con una certeza nueva. Por fin pertenecía a algo bueno. Cuéntame en los comentarios si tú crees que siempre merece la pena dar una segunda oportunidad o si hay puertas que es mejor dejar cerradas para siempre. Si esta historia te ha tocado, aunque sea un poquito, compártela. Nunca sabes a quién puede ayudar a reconciliarse con alguien o consigo mismo. Y pincha en el vídeo que ves en pantalla, porque la siguiente también te tocará.